Bueno, ¿qué tal gente? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy estoy acá con todos ustedes, saludándolos. Y pues hoy es un día bastante especial porque vamos a abrir esta nueva sección de mi página web, que son podcasts de motivación y emprendimiento, pues para toda la gente que le interese, ¿no? Quería iniciar este proyecto, que es bastante importante para mí. Lo quería hacer desde hace mucho tiempo atrás y pues quería iniciarlo contándoles un poco más sobre mí, sobre quién soy, sobre lo que hago. Y para mí es bastante interesante siempre contar parte de mi historia de vida, porque siempre que lo hago, pues las personas por alguna extraña razón pues se motivan, se inspiran y pues se suele crear ese efecto, ¿no? Y he querido iniciar yo contándoles pues un poco de mi vida. Para empezar, pues quiero contarles que yo nací pues bueno, yo soy de Guatemala, pero nací en una pequeña aldea llamada San Francisco Las Flores, en Huehuetenango, donde pues crecí hasta los 5 o 6 años. No recuerdo bien, pues yo era bastante pequeño cuando pues mis padres decidieron, por cuestiones de pues darnos un mejor futuro a mis hermanos y a mí, de traernos a vivir pues a la ciudad, pues donde yo crecí prácticamente, y empecé a estudiar. Y aquí es donde empieza pues prácticamente mi amor por el arte. Recuerdo que a mí no me gustaba la escuela, no me gustaba ir a la escuela a la comparación de otros niños. eh, pero me llamaba mucho la atención porque en la escuela, en la primaria, en el kinder, vas y pues te pasas prácticamente todas las clases, ¿no? Dibujando y pintando, y pues es bastante divertido. Y pues a mí me encantaba hacer eso. El problema fue que cuando yo pasé a primero primaria, me di cuenta que la cosa no iba a continuar solo con dibujitos y esto, ¿no? Se empezaba a complicar la cosa y como les menciono, a mí realmente no me gustaba la escuela. Perdí primero primaria. Empecé a decepcionar a mis padres, en especialmente a mi madre, porque pues por cuestiones económicas mi padre tiene que pues viajar, ¿no? Migrar a Estados Unidos pues para darnos un mejor futuro, lo cual fue bastante difícil para mis hermanos y para mí, porque crecer pues sin nuestro padre prácticamente, fue bastante difícil, porque yo veía que a mis otros compañeritos, ¿no? Los iban a dejar sus, sus padres, sus papás a la escuela, o sus mamás, y lo cual pues no era mi caso. Fue bastante difícil. Perdonen si en algún momento me pongo un poco pues melancólico, pero la verdad, contar esta parte de mi vida es bastante difícil, y por ello es que se las quiero contar, ¿no? Porque quiero que sepan quién es Josué Velázquez, quién soy realmente, y por qué es que valoro mucho el donde yo estoy ahora mismo parado, ¿sí? Fue bastante difícil, como les digo.
Mi madre tenía que trabajar de igual forma bastante duro. Yo soy el segundo hermano de cuatro, de cuatro que somos. Soy uno de los mayores y pues voy a continuar en la historia, ¿no? de la escuela. Decepcioné muchas veces a mis padres, honestamente, porque yo nunca pues tenía buenas calificaciones. Me causa un poco de gracia contarles esta parte, porque pues ahora soy un adicto a educarme, pero después van a entender por qué. En fin, intenté hacer lo mejor posible. Salí pues de la primaria, pero recuerdo muy bien que cuando estaba pues en primero primaria, me empezó a gustar bastante el mundo de los negocios, aunque ustedes no lo crean. A mis 6 años y medio, 7 años, inicié pues mi primer emprendimiento, que fue el vender los dibujos, esos dibujitos pues bastante curiosos que uno hace en la primaria, ¿no? En la escuelita. Los empecé a vender con mis maestros, con mis compañeritos. Y no sé, pero creo que esta es una parte muy importante en mi vida, porque el hecho de yo poder observar que la gente valoraba y podía pagar por algo como un dibujo, como pues arte, ¿no? Al final era arte. Fue lo que me ha llevado a estar pues en donde estoy ahora mismo, ejerciendo pues algo que nunca me lo imaginé, que es el mundo de la fotografía. Y así fueron pasando los años, y iba haciendo varios tipos de negocios dentro de la escuelita. Obviamente esto no estaba permitido, pero yo podía hacerlo como todo un narcotraficante. Como haciendo algo ilegal, ¿no? En la escuelita, porque eso no estaba permitido. Pero esa motivación, ¿no? Fui agarrando como una ambición, pero una ambición positiva, de todo el tiempo estar como en mucho movimiento, en hacer algo que realmente me gustara, en disfrutarlo. Y todas esas cosas me las fui metiendo a la cabeza desde muy pequeño, hasta el punto de llegar a pensar que realmente no necesitaba la ayuda económica de mis padres, aunque obviamente eso en determinado momento es súper indispensable, porque ¿quién va a costear, no? Todos los gastos de estudio de un niño de 10, de 11, 12 años. Entonces, pero yo ya podía ganarme pues mi propio recurso económico, y poderlo disfrutar, ¿no? Pero yo desde muy pequeño fui como bastante ahorrado, y este es un súper consejo que yo les puedo dar. Que sean, que tengan eso, ¿no? De ahorrar, de intentar siempre tener como un extra, como un recurso ahí guardadito para cualquier tipo de situación que se pueda dar, y que puedas tener pues resuelto el tema de lo económico. El dinero pues es muy importante. Si busca la definición de dinero, seguramente te aparecerá como lo que más valor tiene en el mundo, ¿no? Porque puedes comprar muchísimas cosas. Pero si hablamos de realmente éxito, que es de lo que principalmente quiero hablarte el día de hoy, la gente está muy confundida con la parte esa, ¿no? Donde nos ponemos a discutir qué es éxito. Mucha gente piensa que pues éxito es tener pues una casa bonita. Claro, eso sí, si es como a lo que te has aferrado por toda tu vida, pues posiblemente sea la forma de éxito para ti. Pero la definición de éxito
hablando de una manera en la que incluya el ser plenamente feliz. Yo siempre lo he visto como tener pues a tus seres queridos a tu lado, que estén felices, que tengan salud, que no les falte pues nada de todo lo que puedas pedir para vivir cómodamente, ¿no? Pero principalmente cuando estamos hablando de un éxito personal, yo siempre he creído que es el hacer algo que realmente te guste, de disfrutarlo, de pasarla bien, de ese tipo de cosas es que te puedes llenar de energía y en determinado momento decir soy una persona exitosa porque estoy acá y estoy haciendo algo que realmente me gusta, es mi pasión, es lo que amo, lo hago con excelencia, sí. La gente muchas veces piensa que pues el tener mucho dinero pues es la felicidad, ¿sí? Como les digo, esto es conforme a cada quien, pero para mí éxito es eso, ¿no? Hacer lo que realmente te apasiona. Por eso siempre que tengo la oportunidad, no sé, de conocer a una persona, lo primero que suelo preguntarle es qué es lo que haces, ¿no? Con tu vida. ¿Cuál es tu misión, tu visión, tu pasión en esta vida? Pues algunos me dicen, pues estudiar, graduarme de esto. Y ahí es donde yo suelo hacer una pregunta más, que es, ¿lo que estás estudiando ahora mismo es lo que realmente has soñado para ejercer toda tu vida? Muchos me han dicho pues no, pero creo que este es el mejor trabajo que podría tener, porque eso es lo que dice la sociedad, ¿no? Que un doctor, que un arquitecto, que esto, que lo otro, pues son profesionales que pueden vivir económicamente muy bien. Quizás sí, pero el día de hoy, pues al día de hoy tenemos 1000 formas de ganarte la vida y vivir pues cómodamente cuando hablamos de lo económico, ¿sí? Pero acá el punto es que no importa, ¿sí?, qué profesión sea, no importa los títulos que tengas, pero al final, en determinado momento, si estás en el lugar incorrecto, vas a terminar siendo infeliz. Y con mucho dinero, con una cuenta en el banco bastante grande, y que al final pues no vas a tener tiempo para disfrutar de todo ese dinero, ni de tu familia, ni de tu esposa o de tus padres. No vas a tener tiempo para todas esas cosas, que es de lo que se trata la vida. Yo siempre he entendido que la vida es pues simple y sencillamente esos momentos que pasan desapercibidos cuando tú vas muy rápido, cuando tú vas corriendo por la vida, sí. Tengo 23 años. Soy pues, la gente dice que bastante joven para tener pensamientos como los que les estoy narrando el día de hoy acá. Pero no importa la edad que tengas, ¿sabes? No sé si recuerdas de niño las cosas que decías cuando te preguntaban ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y tú decías quiero ser bombero, quiero ser doctor para salvarle la vida a la gente, y quiero ser astronauta. Y eso en realidad lo decías de corazón, eso te lo disfrutabas diciéndolo, te divertía decirlo. Y si te lo preguntaban 100 veces ibas a responder lo mismo. Y creo que al final esos son los sueños que deberían cumplirse en tu vida. Esos son los sueños por los que deberías luchar todos los días, ¿sí? Pero lastimosamente tienes que crecer
y la sociedad te mete a la cabeza que esos sueños son ridículos, que eso no vale para nada y que tienes que pensar más en serio porque te tienes que ganar la vida con un sueldo mugre con el que apenas podrás cubrir los gastos del alquiler de tu casa, de tu comida, de pues mantener un carro o cualquier cosa de estas, ¿no? De verdad es que yo nunca me vi, ni de niño ni de adolescente, nunca me vi encerrado en una oficina pues 8 o 10 horas al día y teniendo un jefe. Nunca me vi en ese punto, de verdad. Yo siempre soñé con ser un emprendedor, alguien que incluso pudiera generar esa oportunidad de empleo para alguien más. Yo siempre me visualicé así. Sí, no sé cuántos de los que vayan a escuchar esto se han visualizado de esa manera, pero si eres de esas personas, déjame decirte que vas por muy buen camino. Sí, habrá mucha gente que te lo va a agradecer en el camino. Porque vas a ser un ejemplo a seguir, vas a ser un ejemplo pues positivo en tu sociedad, ¿sí? Como les digo, yo nunca me visualicé de esa manera. Siempre creí que podía ser, pues podía tener, ¿no? Muchas cosas que yo quisiera con mucho esfuerzo. Y aquí viene la parte en la que la gente dice que el éxito es cuestión de suerte. ¿Sí? No sé si realmente la suerte exista, pero si existe, incluso tendrás que trabajar mucho para tenerla. Sí. Yo creo que la suerte no existe, es en realidad mucho trabajo, mucho esfuerzo, de levantarte todos los días, pues recargarte, ¿no? Recargarte las pilas, ponerte las pilas como decimos acá en Guatemala, ponerte las pilas y levantarte todos los días, ¿no? Con energía positiva y trabajar todos los días, ¿sí? Todos los días trabajar por cumplir cada una de tus metas, cada uno de tus sueños. No es cuestión de suerte, de verdad, ya. Yo he escuchado muchas veces esto en que no, X persona tiene mucha suerte porque tiene un buen empleo, porque tiene esto o, ¿sabes? No existe la suerte. ¿Sabías tú que hay gente también, incluso que piensa que algún día va a ganarse la lotería, va a hacerse millonario de la noche a la mañana y pues va a ser exitosa, ¿no? ¿Sabías tú que hay más probabilidades que te caiga un rayo a que te ganes la lotería? Sí, así es que si eres de esa persona que piensa dejarlo todo a la suerte, déjame decirte que vale más que te levantes ahora mismo y que vayas a ver, ¿no? ¿Qué puedes hacer con tu vida? ¿Cómo la puedes mejorar? ¿Cómo puedes hacer algo, ¿no? Moverte, hacer algo por lograr esos sueños, esas metas que tienes en mente, ¿sí? No hay sueño absurdo, ni ridículo, ni que no puedas alcanzarlo. Creo que todo lo que te propongas lo puedes alcanzar, ¿sí? Te lo dice alguien que nunca en su vida lo han obligado a hacer algo que realmente no le gusta, que realmente no le ha apasionado, ¿sí? Alguien que siempre ha hecho pues todo lo posible por estar en el lugar que pues ha querido estar. Y eso es muy grato, es muy agradable, te llena de mucha energía y en determinado momento te das cuenta que
has dejado muchísimas cosas en el camino. Cosas que muchas veces duele mucho despojarte de ellas. Quizás las malas costumbres que muchas veces se vuelven cosas en las que te deleitas, ¿no? Y aquí viene lo de pasártela muy bien, divertirte, ¿no? Y eso está excelente, es parte de la vida, es parte de tu esencia, lo que tienes que hacer, ¿no? Para quitar un poco el estrés, hacer algún deporte, tener muchas amistades, salir por un café y todo. No importa eso, ¿sí? Eso incluso te hará más persona, más ser humano. Pero que todas esas distracciones jamás te aparten de tus metas. Porque yo he conocido a mucha gente que le gusta tanto vivir o llevar este ritmo de vida, ¿no? En el que se la pasan pues de discoteca en discoteca, con vicios y todo esto. Y al final terminan dándose cuenta que han desperdiciado gran parte de su vida pues en algo que realmente no valía la pena. Y esto quizás algunos van a decir, no, eso no es así, que yo pues puedo pasármela bien. Sí, yo no te estoy diciendo que eso sea del todo mal, pues tener amistades, ¿no? Salir a distraerte. Pero que esa no sea tu principal prioridad, ¿sí? Que siempre tengas en mente todas esas metas, todos esos sueños que realmente te harán feliz y te harán una persona exitosa. No sé realmente cuántas personas vayan a terminar de escuchar este podcast, pero quiero que la gente que lo haga me deje pues un mensaje o me lo haga saber. Josué, pues escuché tu narración, escuché tu podcast, tu historia, porque aquí viene ya una parte en la que pues me di cuenta que iba a cometer el error más grande de toda mi vida. Fue una época bastante difícil para mí, porque por cuestiones económicas, como yo soy uno de los mayores, ¿no? de 4 hermanos, tenía que ser bastante consciente de la situación económica de mi familia, aunque nosotros nunca, sería pecado decir que nos ha faltado alimentación, porque eso pues gracias a Dios nunca nos ha faltado. Pero sí es cierto que tuvimos muchas limitaciones, nunca tuvimos de más, siempre tuvimos lo necesario y pues gracias a Dios por eso. Pero cuando hablamos ya como un poco más seriamente con mis padres en la cuestión de pues mi futuro, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo como profesional? ¿Qué carrera iba a seguir? ¿Qué título iba a tener? Pues yo decidí, yo tenía muy claro qué era lo que yo quería seguir, ¿no? Yo quería seguir dibujo técnico, recuerdo bien. Para ese entonces esta carrera solo estaba pues en colegios, no estaba en escuelas del gobierno, y pues mis papás no podían costearme un colegio, porque en ese entonces mis otros hermanos también estaban estudiando. Entonces yo tenía que ser consciente de eso. Y de último pues decidí, por influencia de mis padres y de algunos otros familiares y amigos, decidí pues seguir magisterio. Entré a magisterio, donde pues conocí a muchos amigos
y para ese entonces estaba como evolucionando lo de las redes sociales. Recuerdo bien que empecé a ver que había mucha gente cercana, ¿no? En mi ciudad, eh, que se estaba metiendo al rollo este de la fotografía. Y a mí siempre me ha gustado bastante todo lo de la moda y todo esto. Y había visto revistas y pues yo quería pues ser un fotógrafo de moda. Pero obviamente nunca pasó por mi vida como muy en serio, ¿no? Comprarme una cámara y dedicarme a eso. Nunca pasó por mi vida. Por mi mente. Hasta que un día, pues, por ahí, no sé cómo describir esto, pero un tío bastante cercano, se compra una cámara y me la presta, ¿no? Yo siempre estuve con esa espinita, ¿no? De querer dibujar, de querer ser un pintor reconocido y ser un Picasso, un Da Vinci. y pero estaba súper lejos eso, ¿no? Porque el arte, todo tipo de arte, cuesta muchísimo dinero. Y tienes que tener, pues, talento, ¿sí? La verdad, aunque hoy en día, pues, no es tan complicado. Si te lo propones, lo puedes lograr, ¿no? Pero quiere muchísimo más esfuerzo a que, pues, tengas ya talento. Pero, en fin, mi tío se compra una cámara. Recuerdo una cámara de estas sencillas, de estas compactas de bolsillo. Y me la presta y empiezo pues a experimentar con ella, a tomar un par de fotos y me quedé totalmente enamorado. Desde el primer momento me enamoré de la fotografía porque todo lo que yo soñaba, ser un artista visual, eh, podía hacerlo, sí, podía hacer una obra de arte, una pintura, una imagen, con un solo clic, sí. Y yo podía hacerlo, podía contar una historia, podía expresar algo con un solo clic. Y eso fue lo que me enamoró de la fotografía. Obviamente pues la cámara no era mía, tenía que devolverla, se la devuelvo a mi tío, pero me quedé con esa espinita. Pero yo estaba estudiando pues en ese entonces magisterio, y para los que han pasado por ese proceso de estudiar y ser estudiante y dependiendo de tus padres, sabes que es muy complicado el tener pues recurso económico a la mano. Aunque seas bastante ahorrador, siempre te ves limitado. Entonces en ese entonces no me podía costear pues comprarme una cámara. Pero yo vivía con mis abuelitos paternos y en casa vivía una tía. Y pues le pedí favor que pues le conté que quería comprar una cámara y ella me dice si quieres pues podemos sacar un crédito, ¿no? En una de estas tiendas donde te dan créditos y puedes obtener cualquier aparato y pues irlo pagando poco a poco. Para los que son de México seguramente conocen la agencia que se llama Electra. Sabes que esta es una verdadera locura. Si te metes a un rollo con esta agencia, pues terminan pagando el crédito tus nietos, tus hijos. Entonces, pero me metí, ¿no? Porque realmente mi visión de lo que quería hacer ya era pues un poco clara, ¿no? A dónde quería llegar, aunque no fuera vivir de la fotografía, porque ni siquiera sabía que se podía vivir de la fotografía. Aunque no fuera eso, pero yo quería ser un artista, ¿me entiendes? El artista que llevo dentro, sí, que llevo dentro, pues quería salir, ¿no?
Y, y así fue. Fui a la tienda, escogí una cámara que fue una de las peores decisiones de mi vida, pero elegí esa X cámara, no voy a decir marcas, pero elegí X cámara y empecé pues a aprender. Yo vivía un poco retirado de la ciudad y en esa parte, en ese barrio donde yo vivía, pues no llegaba la señal de internet, ¿no? Entonces tenía esa limitación de poder aprender a través de YouTube o de internet, de cualquier otra plataforma en internet. Eh, y pues el tiempo era bastante limitado. Pero mis ganas de querer aprender hacían que siempre que tenía unos cuantos minutos de tiempo me iba a un café internet de un amigo y le pedía a favor que me descargara pues algunos videos de YouTube. Y recuerdo ahí haber conocido a dos grandes youtubers. Uno de ellos pues es mi buen amigo Julián Marinó. Y que por cierto vamos a tenerlo de invitado acá próximamente. Eso espero. Pero lo conocí ahí en YouTube y empecé a aprender de él. Empecé a aprender muchísimo. Siempre que podía descargaba los videos, me los llevaba a casa y a como podía pues los iba consumiendo. Pero fue bastante difícil, de verdad, fue bastante complicado porque el tiempo era bastante limitado y pues el recurso económico también. Resulta que cuando tenía como dos o tres meses con esa cámara, mi hermano me la pide prestada y porque iba a hacer un viaje con unos amigos y pues yo se la presto con toda confianza y cuando él regresa a casa me da la cámara y pues lo que yo hice fue tomarla y guardarla. Un día después, no recuerdo por qué, fui y tomé la cámara y me di cuenta que la cámara pues estaba pues fallando y no sabía qué era lo que había pasado. Le pregunto a mi hermano que qué le había hecho a la cámara y él no sabe qué responderme, pero al final termina diciéndome que en la mochila en la que había metido la cámara también había metido un jugo el cual se había derramado, lo que ocasionó que la cámara empezara a fallar, porque las cámaras y el agua no se llevan para nada. Pero la cámara prácticamente quedó inservible, lo cual fue pues algo bastante complicado porque ni siquiera la había terminado de pagar y la cámara pues ya no iba a funcionar más. Eso pues me dio un bajón y estaba iniciando y eso hubiese bastado para que yo lo dejara todo, para que yo dejara la fotografía pues iniciando. Pero por algo pasan las cosas porque empecé a ponerme bastante las pilas, empecé a ahorrar más y más, prácticamente hasta el punto en el que prefería no refaccionar en la escuela con tal de ir ahorrando más. Y siempre que tenía alguna excusa intentaba pedirle dinero un poquito más de la cuenta a mis papás, prácticamente un robo. Con tal de ir ahorrando un poquito más de dinero, principalmente para pagar la cámara que ya no servía. Después de eso empiezo a investigar un poco más sobre las cámaras, sobre qué cámara era mejor, porque la cámara esta que se había arruinado era una cámara también, una cámara de bolsillo, una cámara compacta. Entonces también no era que me iba a servir para tanto al final.
Pero empecé a investigar y contacté con un amigo, con Felipe, que traía pues cámaras y equipo fotográfico por Amazon, porque acá en Guatemala es bastante complicado pues hacer pedidos de equipo fotográfico de cualquier tipo de cosas por Amazon. Entonces necesitas a alguien que lo haga, que tenga pues algunos requisitos para hacerlo. Pero contacto con él y él me recomienda una cámara que por cierto es muy buena, pero no voy a decir la marca ni el modelo. Pero era una cámara muy buena y recuerdo que costaba como alrededor de que como 350, $450, algo así. Y obviamente ese era muchísimo dinero para mí. Pero yo sabía que podía ir ahorrando un poco de dinero, y en ese entonces recuerdo que tenía yo un teléfono de esos que estaban pues de moda. eh, Porque siempre me ha gustado pues tener mis cosas, ¿no? Pero recuerdo que tenía un teléfono y mi mamá me había regalado una computadora, y yo me puse a pensar que en determinado momento yo no podía ahorrar todo ese dinero, pues podía vender la computadora y el teléfono. Pero mi amigo iba a viajar a Estados Unidos y él ofreció en traer en parte de su equipaje pues mi cámara. Iba a demorar como 3 meses o algo así. Entonces tenía bastante tiempo para ahorrar. Pero resulta que este amigo se regresa a la semana. Sí, a la semana de estar en Estados Unidos regresa a Guatemala y me llama. Josué, necesito que me deposites el dinero de la cámara porque ya está acá en Guatemala. Y recuerdo que pues ese día yo ya le había dado un depósito y él me había dicho claro que si yo al final no quería la cámara pues ya no me iba a devolver ese depósito. Y pues yo no sabía qué hacer, honestamente. No tenía ni a quién prestarle dinero ni prácticamente nada. Lo que hice pues fue vender mi teléfono, y recuerdo que no me alcanzó y pues no me quedó de otra que vender mi computadora. Y pues con lo que me dieron de la computadora pues ya me alcanzó a pagar la cámara. Pagué la cámara y pues ya tenía cámara, pero ya no tenía dónde ver los videos, dónde seguir aprendiendo, pero tenía la cámara. Lo que hice fue empezar pues a leer el manual y aprender a utilizar mi cámara pues manejándola y todo, pero yo no podía descargar las fotos porque no tenía una computadora. Pero mi tío, sí, el que me dio una cámara por primera vez, ¿lo recuerda? Él siempre me ha apoyado en todo lo que ha podido, y recuerdo que él tenía una computadora y me dice, mira, si querés te la puedo dar y a como puedas pues me la vas pagando. Y yo siempre he sido como bastante gallina para los negocios porque he tenido muchos huevos. Le dije, está bien. Me da la computadora, me la llevo a casa y empecé a hacer lo mismo que estaba haciendo, pues descargar videos, llevarlos a casa y consumirlos siempre que podía. Empecé a aprender y aprender y aprender, y me empecé a practicar siempre que podía, siempre que tenía pues tiempo libre. Me gustaba viajar y hacer fotografía de paisaje porque a mí me encanta viajar. Nos íbamos con mi hermano a viajar, ¿no? Y hacer muchas fotos. Regresaba a casa, las metía a la computadora, y ahí fue donde empezó a pasar algo
que yo le llamo pues tener un estilo personal, sí, y un tipo de fotografía. Y era que yo podía hacer 10.000 fotos de paisaje, pero al final no editaba ni siquiera una, porque no me llenaba del todo, pero yo amaba hacer fotografía, porque realmente lo que yo soñaba pues era hacer fotografía de moda, lo cual tampoco he hecho. Pero en fin, empecé a practicar bastante, a aprender mucho a través de YouTube. Pero en ese entonces todavía estaba yo estudiando, todavía era estudiante y tenía que graduarme. Y era bastante complicado para mí porque estaba en el lugar incorrecto, estaba haciendo algo que realmente no me gustaba, pero tenía que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo porque imagínate el despreciar lo que mis padres estaban haciendo, el sacrificio que mis padres estaban haciendo. Y, y pues al final pasaron los 3 años que fueron los que estuve estudiando magisterio para poderme graduar. Recuerdo muy bien mi acto de graduación. Me sentía muy feliz. Me sentía súper feliz porque estaba logrando una meta que creo que cualquier ser humano pues puede soñar, el tener un título o algo, ¿no? Algo que te dé una identidad, entre comillas, en la sociedad. Y pues yo me sentía feliz por ese lado, pero me sentía súper triste por 2 razones. Una era porque en el acto de graduación no estaban mis padres para verme pues recibir ese título, ese triunfo, para que ellos lo disfrutaran también. Ellos no estaban conmigo porque incluso ahora mismo pues ellos están a kilómetros de distancia de mí, por cuestiones de la vida, por cuestiones económicas en el país. Y pues ellos no se encontraban ese día conmigo. Me sentía súper triste por ese lado, pero me sentía aún más triste, y era pues una tristeza como de dentro de mí, como algo que me decía has fracasado. Y aunque yo tenía un título en las manos, yo me sentía fracasado porque era algo que realmente no me gustaba, no era mi pasión, no era lo que yo había soñado para mí. Pero justamente ese año me empecé a meter más de lleno en la fotografía y empecé a compartir mi trabajo en las redes sociales, y la gente empezó a conocer parte pues de lo que hacía, de mis fotografías, y empezaron a preguntarme si yo vendía fotos, y yo realmente no tenía ni idea de cómo hacer una sesión fotográfica, porque de hecho yo siempre he sido como un poco antisocial. Bueno, ahora pues estoy intentando ser más social con la gente, pero a mí nunca me había gustado pues estar entre tanta gente o tener demasiado contacto con las personas. Poderme relacionar con la gente se me hacía bastante complicado, pero vi ahí una oportunidad que ahora que lo pienso, qué bueno que me aferré a esa oportunidad, porque fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Yo acepté el primer trabajo, la primera sesión fotográfica. Recuerdo que era una chica que iba a cumplir 18 años y me pidió pues unas fotos. Yo no tenía ni idea de cómo hacer una sesión fotográfica, pero me puse un poco a investigar sobre las poses y todo esto que es súper importante en la fotografía de retrato, en la fotografía pues con personas, ¿no?
y empecé a investigar un poco más y llegué hasta unos videos muy buenos, recuerdo, de un youtuber que se llama un youtuber que se llama Juan Jiménez, sí. Él enseñaba pues ese tipo de fotografía y me gustó bastante su trabajo, empecé a seguirlo y todo. Recuerdo que hice esa sesión de fotos en base a un par de videos que había visto de él. Hice esa sesión fotográfica, no sabía ni cuánto cobrar ni cuántas fotos se daban, en fin, fue toda una experiencia. Pero recuerdo que me pagaron pues bastante bien y, y vi la oportunidad, ¿no?, de poder obtener un recurso económico de algo que realmente me gustaba. Y fue ahí donde empecé a ponerme más las pilas, empecé a compartir más de mi trabajo en las redes sociales y empecé a darme a conocer y empecé a hacer proyectos personales con gente pues popular de acá de mi ciudad y les empezó a gustar bastante mi trabajo, empezaron a contactarme. Recuerdo que en una ocasión me contactaron, bueno, en realidad fue el primer evento social que cubrí, fueron unos 15 años y yo no tenía ni idea de qué era lo que hacían en un evento social, en una fiesta de 15 años. Yo no tenía la experiencia, era la primera vez, ni siquiera había visto. Pero me contactan y todo, Josué, me gusta bastante tu trabajo y quiero que seas el fotógrafo de los 15 años de mi hija y pues vente, platiquemos. Y recuerdo que llego y el padre de la niña pues muy amable, me contó qué era lo que iban a hacer, qué era la idea que tenían para las fotos y me pareció bastante bien. Y me atreví a hacer, a cubrir ese evento. Fue toda una experiencia. Recuerdo que me pagaron súper bien, que de lo que me pagaron, pagué la computadora, ¿sí? La computadora que estaba debiendo. Pagué esa computadora y me compré mi primer lente, que recuerdo que fue un 55-300, algo así. Pero fue bastante divertido porque yo ni siquiera tenía idea para qué servía ese tipo de lentes. Al final, como al poco tiempo, lo terminé vendiendo y recuerdo que perdí mucho dinero en ese lente. Pero fue también una buena experiencia el tener un lente de esos. Pero después de eso investigué un poco más. Ya me estaba metiendo más a la fotografía de retrato y investigué más qué lente podía ser buena opción para ello. Al final terminé con la conclusión de que el 50 milímetros era la mejor opción y desde ahí pues ese lente es el que suelo utilizar para todo. Para todo. Pero empecé a trabajar más frecuentemente. Y cuando yo estaba por graduarme ya prácticamente tenía un trabajo y era pues en la fotografía. Estaba pues ganando bastante bien, vi la oportunidad y dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero aprender más, quiero explorar esto y me quedé enamorado de la fotografía. Empecé a aprender, empecé a relacionarme con gente que ya tenía más experiencia acá, pues acá a mi alrededor. Y empecé a darme cuenta de el gran egoísmo que había entre la gente. Y fue muy difícil porque sinceramente en ningún momento vi como un apoyo, ¿sí? Pues en la gente que ya tenía más experiencia. Lo que me obligó y lo que también agradezco que fue haber tomado
una decisión de volverme como un poco más independiente con cuestión a mi educación. Sí. Eh, lo que hice fue pues cambiarme de casa un poco más a la ciudad, donde tuve la oportunidad pues ya de tener la facilidad de tener pues conexión a internet y todo esto, y ahí cambió bastante pues el ritmo educativo que yo llevaba, porque pues ya tenía pues YouTube a la mano, de verdad. Y mi educación, se podría decir que un 50% de mi educación se la debo a YouTube y a un par de buenos amigos eh, en YouTube. Y pues tuve la oportunidad de empezar a aprender un poco más y un poco más y un poco más, y hasta el punto que me obsesioné y empecé a invertir en mi educación. Recuerdo que empecé a ahorrar dinero. Mis padres todavía no estaban enterados de cuáles eran mis movidas. En qué era en lo que ellos andaban. Ellos estaban creídos de que pues yo ya estaba buscando trabajo como maestro, lo cual en ningún momento me lo visualicé. Pero ellos creían eso. Hasta que un día, días antes de graduarme, mis padres, bueno, mi madre en especial, me dice: hijo, pues, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres una fiesta o quieres dinero por ese triunfo que has culminado? Porque acá creo que en todas partes del mundo es como una tradición pues el que hagas un festejo, ¿no? Cuando cumples un éxito como este, ¿no? De graduarte. Y recuerdo tener muy claro lo que yo quería. Le digo a mi madre, le digo a mi mamá, mami, porque así es como le digo, mami, pues lo que yo quiero pues es el dinero. Y ella pues con mucha curiosidad me pregunta: ¿y qué vas a hacer con el dinero? Y yo recuerdo haberle dicho pues invertirlo en más dinero. Y ella pues mis padres saben perfectamente la capacidad que yo tengo para poder administrar mi dinero. Y, y entonces eso fue lo que hizo. Recuerdo que me dio algo de dinero. No fue mucho, pero compré algo por ahí a lo que le saqué provecho. Y empecé empecé de alguna forma pues a vender más mis servicios como fotógrafo, y empecé a darme a conocer. Para ese entonces ya llevaba casi un año de estar en la fotografía. Recuerdo haber hecho un proyecto que fue el que me dio un empujón extra, que fue un proyecto, recuerdo muy bien, que fue un proyecto personal que se llamaba Mitos y Leyendas de Guatemala, que se trataba de recrear los personajes de los mitos. Seguramente en tu país también tengas ese tipo de personajes, por ejemplo La Llorona y este tipo de personajes, ¿no? Y recreé un par, y recuerdo que me contacta un amigo que se llama Waldo, un periodista, y me dice que quería hacerme un reportaje. Él trabaja en uno de los diarios de mi país, y pues imagínate esa felicidad. Esa felicidad apenas iniciando, y empezaba a tener ese tipo de reconocimientos. Acepto la propuesta, le brindo parte de mi trabajo, lo publican, la gente empieza a conocer más de mi trabajo, y empecé
avanzar de una manera un poco más rápida, ¿no? Me gradué, salí de ahí y dije, la fotografía es lo que yo quiero para mí. Empecé a investigar dónde podía estudiar fotografía, porque lo que yo quería era seguir estudiando en la universidad o donde fuera, pero quería seguir estudiando fotografía, por lo que decidí pues de alguna manera dejar la carrera de un lado, la carrera que de magisterio, y meterme en la universidad a estudiar diseño gráfico, que era lo más cercano a la fotografía que tenía. Me metí a una universidad privada, empecé a costearme yo los gastos y yo recuerdo que estudiaba por la noche, trabajaba a veces todo el día y llegaba a la universidad y a veces llegaba solo a dormir porque los maestros no estaban como muy bien preparados, que es parte de lo que suele pasar con la educación privada. Los maestros no estaban muy bien preparados. Me empecé a decepcionar porque yo estaba acostumbrado a esa presión, ¿no? De que entrega las tareas, haz esto, haz lo otro, porque en la escuela de gobierno podrá ser pues un poco mala la educación, pero los maestros siempre van a estar al pendiente de eso. Y pues es una gran diferencia a una escuela privada, ¿no? Si tú quieres lo haces, si no, no. Lo que a ellos les interesa pues es que al final del mes tú pagues la colegiatura. En fin, me decepcioné bastante de la universidad. No cerré ni siquiera el primer semestre, la dejé. Y no me arrepiento de esa decisión, honestamente. Si tú estás estudiando en la universidad, no la dejes, a menos que tengas algo en mente, algo más en mente, ¿sí? Si no, no la dejes. Pero en fin, yo la tuve que dejar porque se me metió a la cabeza el pues legalizar una empresa, poner un estudio fotográfico, y pues yo no tenía ni idea de cómo llevar a cabo pues formalizar una empresa. Recuerdo que para ese paso pues yo tenía que contarles a mis padres qué era lo que yo estaba haciendo, y pues me tocó decirles. Recuerdo muy bien lo que dijo mi padre. Él es una persona bastante seria y le preocupa bastante el bienestar de nosotros, pues sus hijos. Y recuerdo muy bien que me dijo que se sentía muy decepcionado de pues mi actitud de no querer pues buscar un trabajo relacionado con el título que tanto nos había costado, tanto a ellos, sí, con lo económico, con la parte económica, y a mí con el gran esfuerzo, ¿no?, de estudiar y de pasarla mal muchas veces. Y al final pues les conté todo y qué era lo que yo quería hacer. Mi padre siempre pues a como ha podido pues siempre nos ha apoyado, a mis hermanos y a mí. Y en esta ocasión pues le tocó, sí o sí, le tocaba apoyarme. Pero me dijo algo que no se me olvida. Me dijo que lo pensara muy bien, porque si fracasaba iba a perder mucho dinero, lo cual en ese momento no me preocupaba mucho, porque yo ya estaba trabajando de la fotografía y tenía casi que un evento cada fin de semana, y estaba ganando pues dinero, ¿no? Y no me preocupaba tanto. Yo sabía cómo podía solucionar la situación económica, pero realmente no sabía lo que me esperaba. Y recuerdo que alquilé un local, monté un estudio y estuve ahí pues bastante aburrido, porque la fotografía de estudio no me gusta,
Y en ese entonces no sé, realmente ahora que lo pienso, por qué fue que me pareció una buena idea. Pero ahora que lo pienso, fue una muy mala idea. Pero en fin, invertí bastante dinero, invertí casi todo mi dinero. Recuerdo que llevaba como 3 meses, pero en la universidad había conocido yo a un par de amigos con los que decidimos emprender este negocio juntos, porque uno de ellos, muy talentoso para grabar video, para todo esto del cine, ¿no? Y me llamó bastante la atención porque de igual forma tenía una visión muy clara de lo que quería hacer y con su vida, y eso me pareció bastante atractivo porque a mí me gusta trabajar con gente así, ¿no? Que tenga una visión bastante clara de qué es lo que quiere hacer con su vida. Y recuerdo que sentía bastante ánimos de hacer este proyecto, ¿no? De hacer una empresa, porque tenía el apoyo de estos amigos y sentí que podía hacerlo. Sí, no tenía ninguna limitación. Hasta que pasaron como 5 meses y no había ganado nada en el estudio, y estaba trabajando más en exterior, hacía sesiones de fotos en exterior y empecé a darme cuenta que en realidad estaba prácticamente malgastando dinero pagando un local y no valía la pena, realmente no valía la pena. Por lo que decidí cerrar el estudio, pero para ese entonces tuve tuve que llamar, hacer una llamada, la llamada que más difícil que quizás puedas hacer, y es llamarle a tu padre y decirle: papá, fracasé, fracasé, y escuchar una cantaleta de tu padre diciéndote: ¿verdad que te lo dije? No debías hacerlo. Y pues me quedé con una deuda, como de $1,000, ¿sí? Para que se hagan una idea, ¿no? Me quedé con una deuda como de $1,000 y recuerdo que él me apoyó con un poco y después a cómo fui eh, pudiendo, ahorré con lo que ganaba pues en los eventos los fines de semana y terminé de pagar eso. Regresé pues a trabajar desde casa y lo que hice fue empezar a ahorrar dinero y dedicarme un poco más a autoeducarme, ¿sí? Eh, un día de esos, un día normal, me llama un amigo y me dice: Josué, hay una oportunidad de que puedas asistir a un workshop en México. Y yo vivo, pues, yo soy de Guatemala y el departamento, pues, en donde yo vivo es frontera con México y me quedaba bastante cerca. Entonces, el problema era que recuerdo que yo no tenía un pase, un permiso para entrar a México porque lo necesitas. Y le digo a un amigo en ese momento, le llamo a un amigo y le digo: mira, necesito viajar a México a hacer un trámite, a hacer una solicitud para un permiso para poder entrar a México legalmente y poder asistir a un workshop. Y son personas que te pone Dios pues en el camino, y me dice: claro, Josué, para cuando necesitas y vamos. Y recuerdo que nos fuimos, yo le dije ese día, y el otro día agarramos camino pues para México. Llegamos a donde se hacía el trámite y todo, y me dieron, bueno, ese día que llegamos a México precisamente era el día de la independencia o algo así, y
no trabajaba la embajada, o no sé cómo es que se llama el lugar este, pero no trabajaban. Y nos tocó quedarnos en México ese día porque está un poco retirado, y el volver a nuestra casa y volver a regresar pues era pues bastante difícil, y si no se hacía ese día no se iba a poder hacer, y prácticamente iba a perder esa oportunidad, ¿no? De estar en este workshop que me hacía bastante ilusión, porque eran fotógrafos que yo ya conocía, y eran bastante expertos en lo que iban a enseñar. Entonces yo estaba súper emocionado y le rogué a mi amigo que se quedara conmigo ese día en México, y recuerdo que nos tocó quedarnos. eh, Nos tocó quedarnos ahí, no llevábamos mucho dinero, apenas si nos alcanzó pues para pagar ahí un hotel. Y recuerdo una de las experiencias que tuve ese día fue que nosotros pues teníamos hambre, teníamos que comer, y nos recomendaron de que había un lugar cerca ahí, yo creo que ya es un estado de México. Había un lugar cerca ahí que teníamos que conducir aproximadamente como 20 o 15 minutos, y podíamos llegar ahí a una ciudad donde pues podíamos conseguir algo de comer. Nos fuimos, pero no teníamos pues papeles, ¿no? Para poder entrar hasta ese lugar. Llegamos a la ciudad tranquilos, comimos, pasamos ahí prácticamente todo el día, y por la tarde nos regresamos al hotel que estaba cerca de la embajada. Cuando nosotros íbamos de regreso, nos para una patrulla y nos dicen que de dónde veníamos y todo el asunto, y se dan cuenta que estábamos pues habíamos entrado de forma ilegal, se podría decir, y nos empiezan a como amenazar nos empiezan como a amenazar de con migración, que iban a llamar a migración y que nos iban a detener y todo, porque lo que estábamos haciendo estaba mal. En fin, que al final tanta amenaza concluyó con un soborno, ¿sí? Nos dijeron de que teníamos que darles dinero y todo el asunto. Al final pues por miedo, ¿no? A quedarnos detenidos en México, tuvimos que acceder y terminamos dando lo poco de dinero que nos quedaba, ¿sí? Recuerdo que ese día por la noche nos tocó comernos, recuerdo, compramos una botella de agua pura y unas galletas. Recuerdo que para eso fue para lo que nos alcanzó. El otro día, a eso de las 4 o 5 de la mañana, empezamos a hacer una fila porque llega muchísima gente a hacer ese trámite. Nos tocó levantarnos súper temprano, estábamos súper cansados, pero nos tocó levantarnos súper temprano y hacer fila y todo, y pudimos pasar. Al final pues nos dieron el pase este. Bueno, a mí me lo dieron, a mi amigo se lo negaron, pero en fin, ya tenía yo el pase. Regresamos pues a Guatemala, a mi ciudad, y recuerdo de que teníamos bastante hambre, que cerca de la frontera de México vive un amigo, el amigo que me había mencionado sobre el taller, y pasamos ahí con él. Y recuerdo muy bien que realmente no recuerdo qué excusa le metí, pero lo que sí recuerdo es que pasé a prestarle dinero para poder comer ese día, antes de venirnos para donde vivimos. Y él me prestó, obviamente me prestó y todo, comimos, regresamos ese día, fue toda una aventura.
Fue bastante extremo, casi nos quedábamos pues un par de noches en alguna cárcel de México, pero regresamos eh, y faltaba como aproximadamente como un mes para que llegara la fecha del taller. Eh, Recuerdo que yo tenía un poco de dinero ahorrado, que era lo que yo iba a gastar en el taller, pero necesitaba un poco más de dinero. Y, y pues ya saben cómo son las madres, ¿no? de, de amorosas, de atentas y todo. Y le digo, le llamo a mi madre y le digo que necesitaba dinero porque quería ir a México. Y ella me preguntó de qué era lo que yo para qué era lo que necesitaba el dinero y todo. Yo le conté para qué lo quería y todo, y ella me regaló, no recuerdo cuánto fue, pero me regaló lo suficiente para yo ir al taller y pagar hotel y todo. Estuve una semana allá, conocí a mucha gente súper maravillosa. Fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Me encanta México, su gente de verdad es súper genial. Y no sé, con excepción de los policías. Pero toda la gente pues que conocí en este workshop me cayó súper bien, fue una experiencia súper genial. Yo regresé de este workshop con una mentalidad totalmente diferente con la que yo iba. Me cambió la vida este viaje. Regresé súper motivado y pues quería yo seguir estudiando, aprender muchísimo más porque me despertó mucho la curiosidad. Empecé a ahorrar bastante dinero y empecé a pagarme talleres, empecé a pagarme cursos en línea, cursos con fotógrafos que realmente yo admiraba muchísimo. Empecé a invertir en mi educación y dejé a un lado la inversión en equipo. Empecé a invertir y a invertir en mi educación, que me di cuenta que lo más importante era tu educación, es tu educación. Eh, y la práctica, sí. Pero empecé a invertir en mi educación, hasta que pues concluyó ese año. Y recuerdo que un día, como cualquiera, me llama un amigo y me dice, Josué, vieras que, porque yo le había comentado a él que yo estaba buscando un lugar donde podía yo estudiar fotografía. Y él me llama y me dice, Josué, vieras que hay una oportunidad en la ciudad capital. Yo vivo a 8 horas de la capital. Eh, para que se hagan una idea. Y me dice, hay una oportunidad que puedas estudiar fotografía en la capital. Y pues la opción que tienes pues es o viajar, ¿sí? Viajar de acá 8 horas a la semana, bueno, 16 horas a la semana para llegar a una clase de fotografía y pues regresar a casa, ¿no? O bien irte a vivir a la capital, lo cual no era la mejor opción. Lo que decidí fue eso, ¿no? Viajar un día a la semana. Recuerdo que yo viajaba a la 1 de la madrugada, amanecía en la capital, iba a recibir el curso y por la tarde me regresaba como tipo 8 o 9 de la noche a casa, y estuve así casi un año. Fue muchísimo desgaste físico, mental también. Fue una verdadera locura y conocí a mucha gente en este curso, gente súper agradable, que ahora mismo pues seguimos en contacto. Tengo a una amiga que fue como muy, muy cercana, mi amiga Marielos, y
Y pues hasta el día de hoy seguimos en contacto. Siempre que viajo a la capital le hablo y salimos a hacer fotos y nos relacionamos mucho y todo porque compartimos una pasión, que es la fotografía. Y aquí va ya la parte que va a concluir este podcast, que ha sido las mejores partes del haber tomado la decisión de dejarlo prácticamente todo por perseguir mis sueños. Y ha sido el hecho de pasármela súper bien, de aprender muchísimo, de vivir muchas experiencias buenas y malas, de estar feliz, de estar triste, de enojarme, de reír mucho, de llorar mucho, de mucho sacrificio, hasta el punto de no tener ni para unos tacos. Pero si ahora mismo me pregunta si volvería a dejarlo todo por lo que ahora mismo hago, sin dudarlo les diría que sí, porque amo lo que hago. La gente, mis amigos, las personas que yo he conocido gracias a la fotografía son personas con las que realmente quiero relacionarme el resto de mi vida. Gente positiva, gente con visión, gente con sueños, con anhelos, con muchas metas, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y esa energía que ellos me transmiten y que yo les transmito hace que soñemos más grande, tengamos sueños más grandes, que hagamos cosas pues fuera de lo común, que nos movamos, que pues prácticamente concluyamos con que podamos alcanzar sueños juntos, llegar mucho más lejos. Hay un dicho que dice por ahí, no sé si lo voy a decir bien, pero que dice, tú solo puedes alcanzar tus metas, ¿sí? Puedes llegar a determinado lugar, pero acompañado con gente con visión, con gente con ambición, puedes llegar muchísimo más lejos, puedes pasar fronteras, ¿sí? Y como te digo, no importa cuál sea tu sueño, no importa lo que quieras hacer, no importa nada. Lo que importa realmente es lo que tú haces el día de hoy por alcanzar tus sueños. Lo que tú vas a hacer por lograr cada una de tus metas. Eso sí importa. No importa cuántas veces fracases, cuántas veces caigas, cuántas veces te toque perder, ¿sí? No importa eso. De hecho, a ese tipo de cosas, a este tipo de situaciones, es a las que más provecho les vas a poder sacar. ¿Sabes? Cuando el ser humano está en problema, se da cuenta que tiene capacidades especiales para salir de esos problemas. Es como un poco más precavido, empieza a pensar de diferente manera, porque se activa algo en tu cuerpo como una adrenalina y empiezas a generar ideas, ¿no? De qué hacer para salir de ese problema. Pero solo pasa hasta ese instante. Entonces, cuanto más jodido estés, presta mucha atención, ¿sí?, a lo que vas a hacer para salir de ahí. Levántate todos los días con ganas, con energía. Trabaja todos los días por tus sueños, por tus metas. No te desesperes, no te desanimes. Habrá mucha gente que te va a decir, se va a reír de ti, te va a decir que lo que haces no sirve para nada, hasta incluso que es una mierda. A mí me lo dijeron muchas veces
Y ahora mismo pues me río, ¿sí? Me divierto de esas cosas. Porque todo eso me ayudó a mí, me sirvió a mí como para alcanzar mis metas, para alcanzar mis sueños. Porque yo me lo tomé tan a pecho que, pero de una forma buena, de decir, si este está diciendo que no sirvo para nada, yo le voy a demostrar que sí puedo hacerlo y que soy mejor. Intenta ser mejor persona. Sé humilde, sé respetuoso. ¿Sí? Valora a las personas que están a tu lado, las personas que están en las buenas y en las malas, porque esas personas son las que te van a dar ese impulso siempre que lo necesites. Aunque cuando tienes problemas, no hay nadie a tu lado que te ayude a resolverlos. Siempre vas a estar solo. Y eso no quiere decir que no tengas buenos amigos. Eso quiere decir que lo que estás haciendo es muy personal y tienes que lograrlo solo. Sí. Tienes que hacerlo solo. Y es muchísimo mejor lograr las cosas por tu propia cuenta, porque cuando lo haces, cuando lo logras, es mucho más satisfactorio, porque sabes lo que te ha costado, ¿sí? Lo que has caminado, lo que has sufrido, lo que has llorado, todos los momentos difíciles que has pasado, te das cuenta que cada uno de ellos han valido la pena. Cada uno de esos momentos ha valido la pena. Cada uno de esos momentos ha valido la pena. Pues bueno, espero que si llegaron hasta esta parte de este audio, de este podcast, espero que hayan aprendido algo o que me puedan conocer un poco más de quién soy, de qué es lo que hago y cómo he llegado pues acá. No estoy ahora mismo en el lugar que quisiera, porque quizá no he trabajado lo suficiente para llegar ahí. Pero estoy precisamente en el lugar que me merezco. Trabajando pues desde casa, tranquilo. No tengo un jefe, no tengo horarios. Si quiero pues me levanto de la cama, si no, no. Me la paso súper bien, tengo tiempo para disfrutar de seres queridos, de amigos, de pasarla bien, de viajar, de escuchar música, de leer un libro, sin pensar en que necesito trabajar 10 horas al día para fin de mes poder pagar el alquiler de mi casa, o poder alimentarme, o poder comprarme pues cosas esenciales, ¿no? Y yo quiero motivarte a que hagas eso. Y para eso es que he emprendido este nuevo proyecto que se llama Sueña y Emprende. Es un proyecto personal que se trata de motivar a la gente con historias reales, con historias de artistas que ahora mismo son exitosos porque le han echado muchas ganas, han trabajado duro para cumplir cada uno de sus sueños, de sus metas, y están en el lugar que ellos han querido estar. Espero que este proyecto pueda motivar a mucha gente, que le pueda servir a mucha gente. Creo que es lo que yo espero, al menos lo que yo espero, y la intención de la gente que va a estar
pues en estos podcasts también tienen la misma visión de querer compartir su experiencia, de querer compartir parte de su vida, de querer contarnos algo que nos pueda servir para ser mejores personas, mejores profesionales, y por qué no decirlos, consejos que te pueden ayudar a ser más exitoso pues en lo que estás haciendo. Espero que les guste este podcast de 1:30. Qué rápido se pasa el tiempo. Intenté resumirles parte de mi vida. Quizás en otra oportunidad tenga la oportunidad pues de poder contarles un poco más de mí, pero por el día de hoy creo que es lo que quería contarles y espero que puedan aprender algo. Si es así, déjenmelo saber. Suscríbanse a esta página para recibir todos los podcasts de forma exclusiva, o en el canal de YouTube Josué Poto Art para poder recibir tutoriales de forma gratuitas en los que estoy trabajando, para compartir un poco pues de lo que he aprendido a través de estos años, y que juntos podamos mejorar nuestro trabajo y podamos hacer cosas súper geniales. Así es, gente, que espero que estén todos muy bien. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Hasta luego.